Eso es una noticia falsa, ese separador, porque si te quedás pelado, la ciencia no sé qué, la ciencia nada. Igual sí, bueno, ya hablamos de eso. Yo creo que hacer fue una específico columna porque sobre vos eso. volviste y me parece que no fue una elección azarosa, no lo sé. Ah, Si Fede tiene que decir algo, que lo diga en este momento. ¿De qué cosa? Del separador. No. Ah, el separador. Sí. No, pero ese es un separador que ahora está apareciendo mucho. Y está bien, es un separador. Está bien, hay que. ¿Cómo estamos de tiempo, jefe? Mal, así que tenemos que pasar a la siguiente columna mientras le damos la bienvenida a Lau. Lau en vivo, Hola. chica, ya estabas Lau en vivo. Llegué. hace un montón estabas. ¿Tuviste, querés contar lo que pasó? ¿Cómo resolviste? No, porque nos vamos a ir mucho de tiempo. Solo voy a decir que hice correr al perro. Ok. Bien que no te haya corrido vos el perro. Bueno, Si vos lo haces correr, ella te hace una denuncia penal. Digamos Sí. todo. Por maltrato animal. Y está bien. podría terminar siendo concejal de la como Libertad Avanza viste, en esta instancia. Espectacular. Alguien puso, es la mezcla perfecta entre Ace Ventura y Memento. Sí. Es espectacular. ¿Por qué te vas a tocar un caballo? No a los caballos. En la recontra. cara. Todo el brazo es. No, el brazo es dedicado a los caballos, la cara es dedicada a los perros. Los perros castrados. Me gustaría saber qué piensa esa persona, como si hay algún dilema con que Milei clone 5 veces a sus perros, pero que a la vez diga tipo, adopta no compres. Claro. Como, bueno. Esto es como super comprar, adoptar. Bueno, entonces vamos con tu columna. Estoy emocionado. Bien. Mi columna se llama Empapelar al enemigo y de lo que voy a hablar hoy es de un hacendado que tiene como amante a su sirvienta, de una sirvienta, bueno, que es amante de su hacendado, y de un esposo que reclama que su sirvienta vuelva a su lecho matrimonial. O sea, es un gran, digamos, conflicto amoroso, pero ¿en qué año estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVIII en Colombia y ustedes me dirán, por todo esto que estás contando, estás tipo describiendo la trama de Polka. O sea, podría ser algo producido por Suar, Sí, pero no. además es de Colombia, o sea, es... Es verdad. Está Talía, está la abuela de Talía. Pero justamente este es un capítulo de un libro de Pilar López Bejarano, una historiadora, que lo que ella plantea es justamente cómo determinadas situaciones que podríamos considerar como del espacio íntimo, personal, en realidad tenían un trasfondo político. Básicamente la postura historiográfica que ella sostiene es como, en el pasado hubo una serie de denuncias que eran habituales, que lo que tendían era a deslegitimar al rival político a partir de denunciar cuestiones de la vida personal. Por ejemplo, decir, bueno, este era adúltero, este era bígamo, este tenía relaciones ilícitas o se comportaba de mala manera. Y durante mucho tiempo la historiografía tendió a concebir a estas situaciones como, bueno, chismes, rumores, meras querellas como del ámbito más personal, pero en los últimos años un poco lo que se está empezando a plantear desde la historiografía es, bueno, esto tiene una incidencia política. O sea, hago un pequeño paralelismo así, que me hace acordar, por ejemplo, a algo que me dio mucha gracia hasta que luego sucedió en Argentina, y es que cuando fueron las elecciones en Brasil, Lula tuvo que salir a aclarar, por ejemplo, que no tenía un pacto con el demonio, porque eso era algo lo que decían sus rivales. Y después Milei tuvo que salir a aclarar que no yacía con su hermana, así que como que vemos también esto de las cuestiones, como un poco de los límites entre lo público y lo privado, que en general son mucho menos, digamos, son mucho más laxos de lo que solemos pensar. Bueno, entonces vamos directamente al caso que les voy a comentar y como soy habitué voy a hablar desde Historia de la Justicia. ¿Por qué? Porque es una de las fuentes, las fuentes judiciales son aquella forma que tenemos de recuperar un poco las experiencias del pasado de estas personas que de otra manera no hubiesen podido dejar registro. Bueno, vamos a hablar de siglo XVIII, siglo XIX, comienzos, más específicamente de 1798, en una pequeña aldea de Guamo, que estaba en la provincia de Santa Fe, que en ese momento correspondía al virreinato de Nueva Granada. ¿Sí? Bien. En 1798 empieza un proceso judicial que dura hasta 1801, es decir, casi 4 años, en el cual tenemos
a 3 figuras centrales involucradas. Uno, a José María García Conde, ¿sí? Que es un hacendado y comerciante de esta área. Cheto, o sea, importante. Sí. Él es la persona un poco que mueve los hilos en este pueblo, es uno de los más importantes y que incluso es descrito porque una de las cuestiones de las cuales podemos recuperar un poco lo que sucede es a partir de los testimonios. Ahora cuando les presento un poco más cuál es el embrollo que se genera. Muchos dicen como, bueno, es un poco autoritario a veces, como que él hace y deshace las cosas de la manera en que quiere. Y luego tenemos otra implicada, ¿sí? Que es Gertrudis Cuellar, ¿sí? Que es su sirvienta con la que él tiene una relación de amantes. Cuando decimos sirvienta, ¿estaba en situación de esclavitud? No. Estamos hablando de una mulata libre. Eso es muy interesante. Gran pregunta, Él es una persona... Él es un varón heterosexual, terrateniente, con una posición económica importante. Ella es una mulata, ¿sí? Que es una mulata libre y que es hija de los que fueron mayordomos de su hacienda. Hay que pensar que también estamos hablando de, bueno, siglo XVIII, periodo colonial, todavía estamos bajo el dominio español en Hispanoamérica. Y también pensar en que estamos en un espacio básicamente semirural. Hay pequeñas como ciudades y están las grandes haciendas. Él tenía principalmente una hacienda de cacao. Claro, bueno, pero el cacao se solía producir con mano de obra esclava en las plantaciones, ¿no? Sí, pero en este caso la mujer implicada, que es Gertrudis, no era esclava, era una mulata libre, aunque la situación de sumisión en la que vivía llevó a que algunos testigos incluso pensaran que ella era una esclava. Pero era hija de esclavos, dijiste. No, era hija de los mayordomos. Perdón. Bueno, cuestión, ¿cuál es el embrollo que tienen entre sí? Bueno, ellos tienen una relación ilícita que era de público conocimiento. Y era un escándalo para la época, porque si bien era considerado hasta aceptable que los hombres tuvieran un comportamiento sexual como desordenado, que engañaran a las esposas, la idea era que no fuera público. Claro. O sea, algo central del periodo colonial y que hasta hoy en día lo podemos pensar es la cuestión de la fama, ¿sí? Tener mala fama era muy importante y por eso un poco lo que plantea la autora luego es cómo esta cuestión de los empapelamientos, de las denuncias a la moral, terminaban afectando a lo político. Pero sigamos desarrollando. Bueno, ellos tienen una relación, ¿sí? Que se vuelve de público conocimiento, al punto en el que la esposa del terrateniente de García Conde se harta. O sea, se harta de ser engañada y se vuelve a la casa de sus padres. Obviamente no existía nada parecido al divorcio. No existía nada parecido. Me imagino que podías pedir a la iglesia que te cancele el matrimonio, pero seguro que no se lo iban a dar, siendo que era un tipo tan importante. Claro, o sea, algo que también aparece mucho, que se llama como la historiografía, es la infrajusticia, cuando se intenta cómo solucionar estos problemas antes de llegar a el ámbito judicial formal. Entonces, como que un par de avisos de, no pinta que sea tan alevoso, le habían dicho a García Conde, pero como era una persona que tenía mucho poder, él dijo, me da igual. ¿Y cómo se enteran que ellos salen o simplemente...? Ahí estoy por contar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La esposa se harta de ser engañada y se vuelve a la casa de sus padres. Entonces García Conde, que le importaba muy poco lo que pudiera decir el resto, Gertrudis, que era su sirvienta, que ella vive en la hacienda, él se la lleva al pueblo, o sea, se la lleva a vivir como si fuese su esposa. Wow. ¿Pateó el tablero? Y tienen un hijo. O sea, tienen un hijo y... ¿Reconocido por él? No, pero todo el mundo sabía. Pero todos sabían. Era de público conocimiento y esto es algo que aparece en las fuentes judiciales. Con Gertrudis, y el cochecito. Era un montón, o sea, llevársela desde un lugar más periférico, como era la hacienda, a llevársela a vivir en el pueblo, donde la gente decía, vive como si fuese la señora de la casa. Eso genera un gran escándalo en el cual el alcalde ordinario, o sea, una de las figuras principales, y también el párroco del lugar, van y le hacen una intervención y le dicen, mira, esto no puede seguir sucediendo porque, o sea, estás afectando a tu honor y a tu honra de todo el conjunto de tu familia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y aquí aparece la tercera persona en la disputa, que es Pedro Segura. Que es el marido de Gertrudis. Pero, pobre, el más damnificado de todos. En realidad ahora vamos a ver que es aún un poco más culebrón. A ver, vamos a hacer como un previously, porque tenemos la situación de ellos dos conviviendo con un hijo, escándalo público, la esposa que se va a otro lugar. Antes de que todo eso sucediera,
Pedro Segura había sido como un paje de García Conde, que era quien movía y deshacía cosas, y era descrito por los testigos, luego en el expediente, como un vagabundo. ¿Sí? Él vivía básicamente de lo que diríamos de changas. En un momento tiene intenciones de comprarse una pequeña parcela de tierra para hacer unas plantaciones, por lo cual acude a su patrón, que es García Conde, para pedirle prestado un dinero. Él se lo presta a condición de que cuando la producción diera suficiente rentabilidad se le devolviera. Él No le finalmente nada. no le devuelve nada y huye. Entonces, tiempo después se da cuenta de que García Conde, que se está haciendo algo muy importante, está preguntando por él. Él lo intenta evitar por todas las formas hasta que finalmente termina reuniéndose con él. Y él se esperaba que lo recagara a pedos, que le reclamara Como las terreno. cosas, Claro. pero no. Todo lo contrario. Él le dice, yo te perdono la deuda que vos tenés. Si te casás con Gertrudis, yo te doy 100 pesos, 5 mulas y una casa para que puedas vivir. ¿Por qué? Porque lo que García Conde quería era tener una pantalla en la cual su sirvienta amante estuviera legalmente casada y ya no pudiera ser un escándalo la relación extramatrimonial que Eso- él tenía. O sea, le salió, es el mayor, me salió bien de absoluta casualidad de la historia. O sea, el chabón se fugó porque tenía una deuda y después le pagaron para casarse. Se cambió toda la deuda. Con la que era su esposa, de hecho, claro. O sea, ellos se casan recién ahí, es decir, a ver, para ponerlo en plano, García Conde y Gertrudis tenían una relación de hace años que ella luego se casa como consecuencia del escándalo que era. O sea, no es Claro. que tenía una relación previa. Y en esta situación, a Gertrudis, como mujer, mulata, ¿sí? Sirvienta, nadie le dice, che, ¿estás de acuerdo? No. Sino que va al párroco y le dice como, mira, te tenés que casar. De hecho, Y- estás en tu casamiento. no, es que literalmente al otro día que lo aceptan, ella se casa con 2 testigos que pone su propio amante, tipo como que traen un párroco, traen a 2 testigos que era lo solicitado por el concilio de Trento, la casan y al otro día de que se calla ya pare al segundo hijo de García Conde, es decir, del terrateniente. Pero los hijos, ella decía que eran de, ¿cómo se llama? El marido legal. El marido, o sea, el segundo hijo lo anotan como si fuese hijo de su marido que era Segura. Claro. El primero No queda había como un ADN. bastardo. Bastardo, Claro. 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 Sí, además era toda esta cuestión de una pantalla. Bueno, Igual, seguro que era igual al millonario. bueno, ¿qué es el conflicto que sucede? Que Gertrudis se casa con Segura porque básicamente la presión social, la presión de su amante y del párroco y demás cosas, pero ella se niega a mantener una vida matrimonial con él. Claro. El chabón básicamente queda a su suerte, pero años después, sí, en realidad un año después, este muchacho, el que es el vagabundo, Segura. Segura se presenta en el tribunal de primera instancia. Yo esto ya lo he dicho en varias columnas, así que no me voy a repetir mucho, pero una de las cosas que sucedía es que tenemos que pensar en que pleitear era algo recurrente, o sea, las personas solían acudir a la justicia para solucionar problemas, ¿sí? Y que también tenemos que pensar en la cuestión de las distancias, ¿sí? No es como hoy en día de tomarse simplemente un bondi, sino que era dificultoso llegar a los tribunales de justicia y que normalmente había como un espacio de justicia local. En este caso estamos hablando de la región de Huamo, ¿sí? En la que además, si él presentaba una denuncia, probablemente le iba a ser desfavorable porque su contrincante, que era el hacendado, tenía muchas influencias. Entonces se salta la primera instancia y va directamente a la instancia superior, que es la de Santa Fe, la de la provincia. Claro. Y ahí, en el tribunal de primera Qué loco, instancia... Si hubiese ido a la primera instancia, este momento no estaría ocurriendo porque... Ahora vamos a ver por qué tal vez sí podría haber sucedido, pero él estratégicamente va y se presenta en el tribunal de Santa Fe a declarar, bueno, Gertrudis es mi legítima esposa, yo quiero que vuelva conmigo. Es medio, ahí empieza como toda una situación de entrecruces entre el hacendado y Segura, porque lo que finalmente, y luego voy a desarrollar mejor, Segura en realidad no quería volver con Gertrudis, poco le importaba a ella, sino que lo que sucede un poco a lo largo de todo el antiguo régimen es que
los pueblos, las aldeas, las ciudades estaban divididas en los que se llama bandos o facciones. O sea, como no existían partidos políticos como hoy en día, un poco lo que sucedía normalmente en las ciudades es que dos facciones se repartían los cargos, ¿sí?, que habían en determinados lugares. Por ejemplo, el cabildo, ¿sí?, que era no solo un lugar donde se ejercía justicia, sino también donde se ejercían actos de gobierno, había algunos cargos que podían ser elegidos. Entonces, lo que vamos a ver que sucede a lo largo de todo el antiguo régimen es que suele haber dos familias importantes que están enemistadas y que a su vez tienen redes clientelares. Lo mandaron a declarar en contra de él. Claro, entonces Porque alguien... si no, o sea, el chabón había salido bastante airoso con toda la situación. La verdad que no valía la pena arriesgarse. Yo pensé que lo que estaba queriendo hacer era un segundo préstamo. Yo también. Sí. Podría ser, pero entonces, bueno, él se presenta claramente financiado por parte de un bando que es contrario a García, ¿sí? Se presenta y empiezan a debatir. Justamente una de las cosas que sostiene el hacendado es, dice, bueno, todos los testigos que están presentando son enemigos míos, no son válidos. Lo curioso es que a los 6 meses Segura retira su denuncia y dice, bueno, ya Arregló está. con García de una. Claro. Y después, a los 6 meses siguientes, vuelve a presentarse en Santa Fe y nuevamente denuncia y dice, no, yo me ratifico en mi primera denuncia. Pero el del juzgado dice, flaco, ¿decidiste? O sea, Aparte, todavía, ¿sabes lo que me cuesta? Tengo que escribir la cosa, no A tengo mano. que escribir. Claro, sí, no estaba el TAD. Claro. No, bueno, es que justamente él va a terminar preso. Y ahora les voy a contar por qué. Todos terminan muy mal en esta situación. Nadie sale beneficiado. Es realmente casi que un culebrón. Él vuelve, ¿sí?, en una tercera instancia a rectificar su primera denuncia y dice, bueno, yo me fui porque uno de los amigos de García Conde me ofreció 100 pesos y me aseguró que supuestamente me iban a devolver a mi esposa. 100 pesos. Vamos a ver que no tengo exactamente los valores, pero era mucha guita, porque ahora les voy a comentar un poco cuál es otra de las multas que tienen y para ver cómo balance. Claro. Pero bueno, cuestión que hay toda una cuestión de pleitos, como les digo. En la ciudad lo que había era principalmente dos bandos, ¿sí?, que eran los Guzmán y los Galindo. me encanta. García Conde principalmente respondía, sí, a los Galindo. Todos con G. Perdón, a los Guzmán, sí. Acá, si Y bien... encima la ciudad se llamaba... Guamo. Guamo. Sí. O sea, si bien es importante a nivel historiográfico reconstruir un poco las redes, las facciones y los bandos que hay en cada uno, lo importante es retener esto, como son normalmente dos bandos que se enfrentan, sí, por cuestiones políticas, que lo que buscan es básicamente obtener cargos y beneficios propios, pero no son cuestiones tan estáticas, sino que se mueven un poco también en redes clientelares. Entonces, García Conde no estaba tal vez vinculado directamente por sangre a ninguna de las dos familias, pero por redes de favores y porque él era un comerciante, se alineó a una familia, que en este caso era la Guzmán, que estaba enfrentada con la Galindo, que ambos luchaban por el cabildo. Ahora voy a volver a esto, pero volviendo un poco más a la situación de Culebrón, bueno, en la tercera instancia él retira, ¿sí? Él se rectifica en esto de, bueno, devuélvanme a mi esposa, pero en 1800 nuevamente retira la denuncia, es decir, 2 veces la presenta, 2 veces la retiran. Qué pesado. Entonces, los alcaldes, sí, de Santa Fe dicen, bueno, basta, o sea, vos no sos nada creíble, te vamos a poner, detener, Grilletes. sí, te vamos a detener te vamos a poner preso hasta poder resolver esta situación. Entonces ahí se empieza a hacer todo un análisis del caso en el cual se citan a testigos de ambas partes, es decir, tanto de Segura como de García Conde, y por primera vez después de 3 años, alguien decide preguntarle a Gertrudis, ¿y vos cómo estás? Gertrudis, que también es con G. Claro, o sea, por primera vez en todo este caso, ¿sí? Se le pregunta a Gertrudis, ¿vos cómo te sentís? ¿Por qué? Porque en la cuarta ocasión lo que había sucedido, ya lo que me olvidé, es que lo que hace Segura es raptar a Gertrudis, él
había llevadose un dinerillo de todas estas cuestiones de que le ponían plata para hacer quilombo, consigue generarse un terrenito con una casa, entonces secuestra a Gertrudis porque es su legítima esposa, y ella, la primera que puede, huye. Se va a la casa de un párroco que la resguarda, y después la llevan a un lugar que sería una casa de recogidas. Podemos un día charlar de las casas de recogidas, que son lugares súper interesantes donde se depositaban a las mujeres que estaban en situación o de violencia o de divorcio o que eran mujeres de la mala vida. Hay un caso en el Río de la Plata que es terrible y espantoso por igual, en el cual un grupo de indígenas terminan todas embarazadas por quien debía cuidarlo, pero para otro capítulo. Entonces, cuando ya por primera vez se llevan a Gertrudis y le preguntan un poco qué es lo que ella piensa, la verdad es que ella no tenía mucho margen como mujer mulata de la época para decir, mira, yo la verdad es que no quiero casarme con Segura, o la verdad es que... No estoy segura. Yo tengo una risa fácil. Aparte, segura no empieza con G. No. No es importante. Entonces, un poco lo que nos pone en esta situación es como ver la articulación social que se genera en estos tres casos. ¿Qué es lo que termina pasando? Bueno, todos terminan muy mal. Uno, ella termina en una casa de recogidas, no vuelve ni a la casa de García Conde, ni tampoco vuelve con su marido, porque su marido es puesto preso en ese momento. ¿Y no puede ir a su casa sola? Es que No, el tenía margen que de ser de agencia de alguien, las mujeres claro. es muy poco. Además, creo que en el expediente no hay registro de lo que sucede con ella. A ese nivel importa Claro. tan poco, y ahora voy a cerrar un poco la idea. Y después a García Conde, sí, a pesar de que era una persona que tenía muchas influencias, no puede sortear que efectivamente era un adúltero, que era notorio y que todo el pueblo podía comprobar que estaba viviendo en situación de adulterio, y lo condenan a pagar una multa de 7.000 pesos. O sea, si ya una persona se casaba por 100 pesos, 7.000 pesos montón. era muchísimo para la época, y además lo condenan a un exilio de 8 años. Es decir, en esta... Todo por amor, además. Sí, eso es algo Es que como me el parece... diputeta. Sabes que lo pensé. Pero yo, igual, perdón, comentario y ya cierro. Es re interesante porque este hombre tenía como... No quiero romantizar porque, bueno, pobre esta mujer que la llevaban de acá para Sí, allá, claro. pero él tenía una clara insistencia, o sea, tuvo 2 hijos. Él amaba a Gertrudis. Él amaba a probablemente. Gertrudis y terminó realmente pagando con el exilio eso. Claro, y no tenía vergüenza de mostrarlo. Después seguramente era un tipo asquerosamente horrible en un montón de cosas, pero no tenía vergüenza de mostrarlo, que me imagino que en esa época era algo no tan común, ¿no? Claro, sí. Bueno, y un poco para ir cerrando. A ver, si bien esto nos puede Era un parecer... woke. A ver, si todo esto nos puede parecer como el guión para una telenovela de Polka, ¿sí? Lo que plantea, y repito, Pilar Bejarano es como, bueno, a ver, estas situaciones que nos pueden parecer súper anecdóticas y pintorescas, en realidad eran parte de los engranajes y de las estrategias, sí, políticas de la época. Es más, en estas dos facciones que habían, que era de los Guzmán y los Galindo, ya había habido empapelamientos previos. Es más, la facción que estaba en contra de García Conde, ¿sí? Que eran los Guzmán, había uno que ya había sido procesado también por bígamo, había otro que había sido denunciado por tener relaciones ilícitas. Si bien efectivamente se condenaba en la sociedad esto, no era un dato menor, no era porque sí, sino que estallaba en un determinado momento. Repito, ellos habían tenido una relación de larga datación y que recién probablemente estalla todos. en un momento. Es más, Bueno, hoy El- pasa lo mismo también. Sí, Por eso O sea, sí, sí, es más- un uso político de algo que está condenado en que sí todos mismo, hacen, pero solo se condena cuando conviene. claro, Exacto. exactamente eso. Es más, 2 cositas y cierro. Es más, Galindo, él había ocupado múltiples cargos, entre ellos había sido alcalde ordinario, teniente de gobernador, etcétera. Él mismo había encabezado un empapelamiento hacia otra persona. Y después, creo que pocos años después, él ya en el exilio vuelve a ser condenado por seducir mujeres. O sea, era un romántico empedernido. A todo esto, cuestión. Lo que se suele generar como estas cuestiones de faldas o de rumores o de intrigas tienen teniendo una relevancia política mucho más trascendental de lo que normalmente la historiografía ha pensado, y nos hace pensar que los límites entre lo privado y lo público son mucho menos duros y son mucho más flexibles de lo que podríamos pensar y que podemos establecer los paralelismos.
Ahí estoy, creo que llegué bien. Qué espectacular. Es espectacular. Viva la microhistoria. Viva la microhistoria. Bueno. Yo vivo en mi casa es en una Gertrudis Medeiros. ¿Así se llama la calle? La calle se llama Gertrudis mira. Medeiros. Que Gertrudis Medeiros era espectacular. Era una espía de la época de Güemes. Que tenían un sistema. ¿Esto ya lo conté en vivo? No. Ok. Tenían un sistema. Eran varias mujeres espías que tenían distintas bolsas en el cuerpo, iban poniendo granos de maíz en cada bolsa y cada bolsa significaba algo distinto. ¿Y qué hacían? ¿Qué espiaban? A los realistas. Entonces, por ejemplo, veían 4 caballos y ponían 4 granitos en la bolsa de los caballos. Veían artillería y así después iban todas y le presentaban a Güemes, armaba un mapa del ejército realista y para entender cómo atacarlo. Una genia Gertrudis Medeiros. Gran dato histórico, Gran no lo historia. conocía. No. Es una futura columna. ¿Y con qué Sí. canción nos vamos? Con una de Dillon, que es Wow. mi peor enemigo. enemigo. Tomá Mi 100 peor enemigo. Ahí está. pesitos.